Daniel Urresti asumió formalmente el cargo de ministro del Interior y en un evidente cambio de estilo arengó a los policías a luchar contra la delincuencia. Tenemos más detalles en el siguiente informe. Daniel Urresti, nuevo ministro del Interior, marcó su propio estilo. Al iniciar su discurso, saliendo del podio dirigiéndose a los presentes sin hacer uso del micrófono y con arenga a los policías. Urresti aseguró que empezará su lucha contra la delincuencia con los elementos que cuenta la policía. Vamos a comenzar a hacerlo y va a ser visible. Vamos a comenzar a realizar operativos para que es lo inmediato, lo que permite disminuir este tipo de delitos callejeros, ¿no? Estos arrebatos celulares, estos arrebatos de carteras, los robos de los vehículos. Agregó que iniciará su labor ejecutando diversos operativos policiales con el fin de reducir los delitos callejeros. Aseguró que no permitirá que circulen vehículos que registren un gran número de papeletas. Sobre estos 3 puntos vamos a tomar rápidamente medidas. Me dicen que es difícil llevar los vehículos porque no hay depósito. Vamos a solucionar rápidamente el tema del depósito para que ya no sigan circulando estos vehículos. En otro momento, señaló que aquellos policías que no puedan cumplir con la lucha contra la delincuencia deberán dar un paso al costado. Aquel que no pueda, aquel que no alcance su cuota, tendrá que dar un paso al costado. Siempre atrás habrá uno mejor. Además, no le tomó importancia a las críticas por su designación y de forma irónica sostuvo que revisará el plan de trabajo del exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, para tomarlo como ejemplo. Entonces lo que yo voy a hacer, en vista de que él ha sido ministro del Interior 2 veces, voy a revisar las metas, etcétera, que hizo en su gestión para seguir ese camino, porque parece que es el único que nos va a sacar del problema. No, porque él es el que sabe, entonces tendremos que aprovechar esa sapiencia. Daniel Urresti asume el cargo tras desempeñarse como alto comisionado en asuntos de formalización minera, interdicción de la minería ilegal y remediación ambiental, cargo que asumió en septiembre del 2013. Y tras el cambio de 3 ministros en el gabinete, el gobierno ha descartado que existan diferencias. Tenemos la ampliación en el siguiente informe. El gobierno descartó que los cambios recientes en el gabinete hayan sido por diferencias con Walter Albán, Eda Rivas o Carlos Paredes. El presidente del Consejo de Ministros aseguró que el ingreso de los nuevos ministros es para dar un refresco al gobierno. Estamos en la época en la que normalmente dentro de la agenda política se hacen los refrescos. Hay permanentemente un trabajo con los ministros, con quienes se ve el mejor momento para que puedan dejar las carteras. No olvidemos que es un trabajo muy complejo, muy exigente y también tenemos que tomar en consideración que este sacrificio, que esta entrega que tienen los ministros también debe atender a las razones que ellos tienen de su propio desarrollo. En el Congreso, el integrante de la bancada oficialista, Omar Chejade, sostuvo que el cambio de 3 ministros oxigena el gabinete. Creo que es un cambio ministerial que definitivamente oxigena al gabinete. Yo creo que le hace bien un nuevo oxígeno, no solo al Ministerio del Interior, sino al Consejo de Ministros. A su turno, el vocero de Perú Posible, José León, dijo confiar que la gestión de Daniel Urresti en el Ministerio del Interior enfrentará con firmeza a la delincuencia. Asimismo, planteó la posibilidad que miembros del ejército apoyen a la policía en algunas ciudades con alto índice de inseguridad. Me van a criticar seguramente porque estoy pidiendo una especie de estado de emergencia. No es estado de emergencia, es integración de las fuerzas policías. Sin embargo, para una parte de la oposición, el cambio pretende lavar la cara presidencial debido a la caída en las encuestas. Se ha pretendido lavar la cara por la caída en las encuestas. El gobierno hoy día ya refleja un nivel insostenible de credibilidad en la opinión pública, casi 13-15%. Para el analista político Agustín Figueroa, el gabinete fue reestructurado para obedecer a la primera dama. No necesita un militar o un ministro del Interior hablar de derramar sangre para demostrar su firmeza. Está formando un gabinete que obedezca sin dudas ni murmuraciones a Nadine Heredia. En tanto, el analista Juan Carlos Valdivia se mostró confiado que el ministro Urresti implementará medidas eficaces en la lucha contra la inseguridad. Yo no entiendo cuál es el temor de los políticos de denominar como estado de emergencia la inseguridad ciudadana. Para la población peruana sí estamos en emergencia en cuanto a inseguridad. Los políticos deberían responder a eso. Estar en estado de emergencia es tomar medidas excepcionales para solucionar un clamor de la población que, dicho sea de paso, no es nuevo, es un tema que viene acumulándose. Así que no hay que tener miedo a hablar de estado de emergencia. Creo que tiene que verse de esa manera y más bien generar
la mayor concertación posible a nivel de las fuerzas políticas. Tenemos información en vivo con Juan Carlos Portilla desde el Congreso. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, estamos en el Parlamento Nacional, donde se desarrollan básicamente dos actividades a esta hora. En una, y de repente ya vemos sobre imágenes, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, se presenta a esta hora en la comisión que investiga los hechos ocurridos en la región Ancash, que encabeza el congresista Mesías Guevara, quien realiza esta investigación sobre cómo pudo ocurrir estos hechos lamentables, donde incluso un presidente regional está siendo procesado por delitos bastante graves. Y bueno, algo que tiene que ver con ese tema se está desarrollando ahora ya aquí en el Pleno del Congreso, con la presencia de los ministros de Economía, Luis Miguel Castilla Rubio, y del titular de la cartera de Justicia, Daniel Figalo, quienes se presentan ante la Comisión de Presupuesto y de Constitución para explicar sobre los alcances de la denominada unidad ejecutora del gobierno para intervenir en los gobiernos regionales, caso Ancash, por ejemplo, es decir, cómo diseñar una estructura, una unidad, un organismo que pueda manejar los recursos cuando las autoridades han sido, pues, como en el caso de Ancash, procesadas y apartadas de las riendas del gobierno. Los ministros han señalado que estas unidades ejecutoras no son, no son inconstitucionales, no colisionan contra la ley. Sin embargo, los congresistas han mostrado algunos reparos, sobre todo en el sentido de que podría haber rechazo de la población y que cuánto tiempo se podrían quedar y qué tipo de decisiones podrían tomar en las regiones. También se ha recalcado la necesidad de incluir en la Constitución controles constitucionales a las regiones para que no desborden como el caso Ancash, por ejemplo. Es el debate que se viene produciendo entonces, Mario, con la presencia de los ministros tanto de Economía como de Justicia por este importante tema, esta unidad ejecutora para intervenir gobiernos regionales, como lo ocurrido en Ancash. La información que tenemos aquí en el Parlamento, Mario, adelante contigo en estudios. Gracias, Juan Carlos. Efectivamente, ese es uno de los temores que algún sector de la opinión pública viene señalando, es decir, que si el Poder Ejecutivo, el gobierno central, pues toma o, digamos, asume medida de emergencia en caso de desgobierno, de ineficiencia absoluta o de corrupción generalizada, pues se vería como una suerte de intromisión. Absolutamente falso, porque finalmente los recursos pertenecen al Estado peruano y todos estamos representados en el Estado peruano. El gobierno está en la obligación de resguardar los recursos de todos los peruanos. Así que ojalá que al gobierno no le tiemble la mano justamente en establecer medidas para casos de emergencia como los que han sucedido en Ancash y seguramente van a seguir ocurriendo en otros gobiernos regionales. Bueno, y en una nueva audiencia por el caso Petroaudios, el exministro León Alegría negó haber solicitado dinero con la finalidad de ofrecer dádivas a funcionarios de Petroperú y Perupetro y dirigir la adjudicación de lotes petroleros. Negó también que los correos electrónicos encontrados supuestamente en su CPU le pertenezcan. Ha sostenido que algunos fueron alterados y muchos de ellos borrados. Explicó que si bien el CPU en mención fue encontrado en poder de su secretaria, en ningún momento le ordenó que lo retirara de sus oficinas. El dirigente del Emporio Comercial de Gamarra, Diógenes Salva, insistió en responsabilizar a la Municipalidad de La Victoria por las extorsiones de las que son víctimas los comerciantes. En diálogo con el programa A las 10 de Pilar Higashi, reiteró que gente de mal vivir que integra la policía municipal realiza este cobro de cupos. Ha asegurado que una prueba de esta acusación es el despido de 40 trabajadores. Sin embargo, señaló que la comuna de La Victoria busca tapar estas denuncias enviando constantemente al personal de defensa civil para cerrar algunos puestos en Gamarra. Ellos pueden decir, se acaba de decirme ayer el comandante que tenemos de a pie en Gamarra, que acaban de despedir a 40, 45 señores porque saben que la policía ya les iba a meter al sistema y buscar los RQ. Entonces, ¿el miedo qué los hace? Retroceder a ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que buscan ellos? Buscan tapar, ¿no?, al sol con un solo dedo. Acá no es así. Acá nosotros no estamos locos para salir. Vaya usted a Gamarra y pregunte a cualquier empresario y todos estamos indignados nosotros.
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no pueden salir otros empresarios? Porque ellos te mandan a defensa civil, o sea, te comienzan a acosar con sus armas que ellos tienen. Entonces, no, acá no, yo no tengo miedo, no los tengo miedo. De otro lado, la Municipalidad de Miraflores dispuso la clausura de la discoteca Hypnotic, donde se registró una pelea y balacera que dejó 2 heridos. Indicó esta institución que la clausura del local ubicado en la cruce de las avenidas Larco y Benavides y que venía operando del año 2007 con licencia de funcionamiento a nombre de la razón social Marketing Peruano SAC, fue ordenada debido al incumplimiento de la normativa de seguridad de defensa civil. Esta mañana, en entrevista con el programa Primera Noticia, el abogado de la discoteca Hypnotic negó que al interior de este local se haya registrado una balacera. Dijo que el enfrentamiento de jóvenes se produjo en la cochera del mall Expocentro, establecimiento ajeno a ellos. En ese sentido, el abogado cuestionó que la Municipalidad de Miraflores haya dispuesto la clausura del local. Dentro de la discoteca no ha habido ningún disparo. Dentro de la discoteca no se ha generado ningún hecho de violencia con un arma de fuego y todas las investigaciones de la policía informan que estos hechos se suscitaron en la rampa de la cochera, que como te vuelvo a referir, es un local que no está vinculado a nuestra empresa. Ahora, pero ¿quiénes hicieron los disparos en la rampa? ¿Los asistentes que estaban aquí en la discoteca? Eso está en este momento en investigación en la comisaría de Miraflores. Nosotros no podríamos alegar ni siquiera identificar quiénes son las personas que han hecho los disparos. Lo que sí podemos responder como empresa es que nosotros somos una persona jurídica con más de 10 años en el mercado vinculados a este negocio. Lo que dice la policía es que las armas de fuego se encontraron afuera y en todo caso la municipalidad tendría que acreditar que lo que alega, que en este caso es que los asistentes portaban armas, es cierto. Hecho que nosotros totalmente desmentimos porque nuestro personal de seguridad es un personal altamente calificado para ese tipo de eventos con más de 10 años de... Nos vamos a una pausa y al volver el Jurado Nacional de Elecciones ha denunciado ante la Fiscalía a la suspendida congresista Zenaida Uribe tras confirmar que no terminó la secundaria como consignó en su hoja de vida. Con eso más volvemos. Esto es Más que Noticias. No se vaya.